Te cuento que una organización que supuestamente es sin fines de lucro facturó en los últimos 60 días $119 por cada segundo. Mientras nosotros dormíamos, mientras cambiabas de trabajo e incluso mientras tu equipo ni siquiera clasificaba. Y esa es la mayor razón por la cual el próximo mundial será de 64 equipos. No porque quieran invitar a todos los países a la fiesta, lo hacen por tener más inventario que ofrecernos. Y escúchalo otra vez. Una organización sin fines de lucro facturó $119 por cada segundo de los últimos 4 años. Esa organización se llama la FIFA. Pero lo peor es que acaba de perfeccionar su obra maestra: tomar el delito más viejo de la puerta del estadio, la reventa, y convertirlo en su línea de ingreso más nueva. La FIFA se convirtió en el señor de la esquina que arriesgaba una noche en la prisión por vender boletos con sobreprecio. Sacó una nueva categoría de boletos más cara. Digo, sí es un escándalo. Sí es un escándalo, que se llama como categoría 1, sí. 1 delantera. La diferencia es que ahora ellos cobran el 30%, 2 veces por la misma butaca, y lo llaman protegerte. Pero ¿sabes por qué lo hizo? Se dio cuenta que ese tipo que revende los boletos los estaba dejando fuera de un negocio muy lucrativo. El tema de la reventa explicó que dado que aún no se conocen los resultados del sorteo ni los enfrentamientos, los aficionados podrán adquirir boletos sin saber qué equipos jugarán. En caso de que un comprador no desee asistir al partido asignado en la sede elegida, tendrá la opción de poner su boleto a disposición en una plataforma oficial, la cual estará bajo supervisión directa de la FIFA. Por eso, en los próximos minutos vamos a revisar en qué consiste ese negocio y cómo a nosotros nos lo vendió como si fuera legal. Vamos a revisar por qué el organismo que durante décadas persiguió al revendedor decidió de dejar de perseguirlo y empezar a cobrarle comisión a todo el que quiere un boleto. Te voy a contar qué mecánica de escasez convierte un boleto de $60 en uno de 600 sin que nadie infrinja una sola ley. Para gente de clase alta, que son los que menos saben de fútbol. Cada vez se está convirtiendo en mayor negocio, ¿no? Y está cada vez alejándose más del pueblo. Y además, te voy a decir lo que se viene a futuro, porque la FIFA está ensayando para 2034, esto es, la gran estafa de la taquilla y la reventa. ¿Andas comprando ticket, hermano? ¿Te sobra uno? No, ojalá me sobrara uno. ¿Y cuánto es lo más que andas disponible para...? Pues ahorita 40,000 varos. 40 bolas, aguas, bueno. ¿Cuánto le costó su boleto? 40,000 pesotes. Madre santa, ¿en qué sección? En la B. ¿Usted viene solo con su familia? Sí, no, vengo aquí a encontrarme a un amigo que tiene Paico, pero ella es otro nivel. Venimos de Amecameca, Estado de México. ¿Cómo ve que ahorita pues ya no se puede acceder tan fácil? O sea, es muy caro. No, es incosteable, la verdad es incosteable. Vale la pena, si los tienes vale la pena, pero es incosteable. Para comenzar el video de hoy necesitamos ver la hipocresía que es la FIFA. Porque si recuerdas, afuera de cada estadio del planeta hubo siempre un hombre con boletos en la mano y un ojo cuidando en dónde estaba la patrulla. Ya después revisaremos si la misma policía entraba o no en ese sistema de corrupción. Pero ese hombre vendía lo mismo que vende cualquier mercado cuando la demanda revienta. Vendía urgencia. La urgencia que teníamos por entrar a ver a nuestro equipo favorito. La FIFA lo despreció en comunicados durante más de medio siglo. Se encargaba de condenarlo llamándolo plaga para el fútbol, una mafia deportiva, y que esta actividad era un riesgo para el aficionado. Hasta que alguien en una oficina de Zurich hizo la cuenta correcta y allí el discurso cambió totalmente. Ese hombre se dio cuenta que realmente el problema no era el negocio, el problema era que el negocio no era suyo y que se estaban quedando fuera, que otras personas estaban haciendo dinero con la reventa del boleto, pero que no eran ellos. Y por eso la aritmética era sencilla. Un boleto impreso en $100 que la gente estaba dispuesta a pagar en $400 generaba 300 de margen. Durante décadas, ese margen se repartió en la calle, en efectivo, entre miles de intermediarios sin un logo, pero sobre todo sin un logo de la FIFA. La federación cobraba el valor nominal del boleto impreso, que en este caso eran los $100, y solo miraba pasar el resto del dinero. Pero eso fue hasta 2026, porque el 2 de abril, con el torneo más importante del planeta en el horizonte, la FIFA reabrió su plataforma oficial de reventa, porque dicha plataforma ya la habían implementado por primera vez de forma masiva en el Mundial de Rusia 2018 y la perfeccionaron en Qatar 2022, pero fue en 2026 cuando el software explotó todo. Y ya sabes, las condiciones fueron publicadas
por ella misma. 15% de comisión al que vende y 15% de comisión al que compra. 30 centavos de cada dólar revendido por mover un archivo digital de una cuenta a otra. Y en Estados Unidos y casi todo Canadá sin un tope de precio. Es decir, vendían y lucraban todo lo que el pánico generaba por quedarse fuera del partido. Como dije, 4 años antes, en Qatar, la misma FIFA operó la reventa a valor nominal del boleto, con una tarifa de apenas 5%, lo que a mí me parecía correcto. Le daba la protección al aficionado por buscar legalidad en la transacción. Pero eso duró muy poco, porque fue la propia FIFA que explicó por qué no puso techo a los boletos. Se venden por más de 2.000 euros, 4 o 5 veces el salario medio de un mexicano. El Mundial se celebra en su país, pero la inmensa mayoría solo podrá permitirse verlo por televisión. Su argumento fue que limitar los precios empujaría a los vendedores a plataformas de terceros. Y si lo traducimos al libre mercado, sus palabras fueron: no queremos que el dinero se fugue a otra caja y nos ganen los clientes. Pero lo más triste es que en todo el discurso nunca aparece la palabra aficionado y tampoco aparece en la ecuación. Entonces la FIFA no acabó con la reventa. Entraron al juego y se convirtieron en los revendedores modernos. Es la vieja jugada de los gobiernos con el juego. No prohíben el casino, ellos dan los permisos, lo inauguran, redactan las reglas y se convierten en recaudadores. Y por cierto, si no has visto mi video sobre la mafia alrededor de las casas de apuesta, te invito a verlo, pero obvio después de terminar el video. Regresando a la FIFA, un boleto revendido en $2,000 le deja $600 en comisión por una butaca que ya habían cobrado una vez a precio de algoritmo dinámico que propusieron ellos mismos y del que hablaremos más adelante. Pero hay una razón de las comisiones al 5%, porque en Doha la comisión fue de eso, apenas del 5%, y no tanto por el aficionado, sino porque la ley no daba para más. Fue un freno de mano legal que el gobierno de Qatar le impuso al organismo de Gianni Infantino. El software de Zurich no pudo aplicar sus algoritmos de precios dinámicos habituales, porque el Código Penal de Qatar consideraba cualquier comisión abusiva de intermediarios como un delito de especulación financiera. En cambio, en Nueva Jersey, el día de la final, la comisión de la reventa fue del 30% porque la ley les daba ese margen. El 5% se volvió 30% apenas se cruzó el Océano Atlántico. Pero ahora vamos a revisar el ascenso del saqueo por parte de la FIFA y cómo se dio el cambio de discurso. Porque en Sudáfrica 2010 la ganancia para el organismo fue apenas de $291 millones entre boletos y hospitalidad. Para Brasil 2014 la FIFA facturó el ingreso en 647 millones. En Rusia 2016 el ingreso escaló a 689 millones. Y para llegar a Qatar 2022, en donde sus ganancias rondaron los 929 millones. El récord de la era del precio controlado. Casi 4 veces más de ingreso en Qatar respecto de Sudáfrica 2010. 4 mundiales para casi cuadruplicar sus ingresos por la taquilla. Por eso es que en las oficinas de Zurich se morían de codicia viendo cómo la reventa en las calles generaba fortunas que ellos no podían tocar. Por eso, lo que la FIFA nos vendió como una campaña para proteger al aficionado de las estafas, en realidad fue el inicio del plan maestro: formalizar el mercado negro para quedarse ellos con cada centavo. Detrás de la palabra hospitalidad hubo durante 4 mundiales una sola empresa que seguramente nunca habías escuchado, pero que es la que movió los hilos de todo esto. La empresa se llama Match Hospitality, fundada en Zurich en 2007. Controlada en 2/3 por la familia Byron. Esta familia británica ha controlado de forma exclusiva los derechos de boletaje, hospedaje y paquetes VIP de la FIFA en todos los mundiales, desde Estados Unidos 94 hasta este mundial en 2026. Pero también contaba con un accionista menor, igual de incómodo: Infront Sports, la agencia dirigida por Philip Blatter. Y sí, el apellido debe de sonarte. Ese apellido es del sobrino del expresidente de la FIFA, Joseph Blatter. El sobrino tenía participación en el proveedor exclusivo de palcos del torneo que administraba el tío. Vendió su 5% en 2016 cuando el apellido empezó a pesar más que el dividendo. Y quizá fue obligado por la salida de su tío a la presidencia de la FIFA.
Pero el negocio de los palcos VIP no es un asunto de relaciones públicas, es toda una división financiera de escala transnacional. En Qatar 2022, la hospitalidad corporativa generó más de 240 millones de dólares. Pero a diferencia de otros mundiales, donde la FIFA se conformaba con recibir una pequeña regalía de los intermediarios, esta vez fueron mucho más ambiciosos. El dinero se quedó en el círculo íntimo de Zurich gracias al pacto llamado Match Hospitality, un pacto del que pocos están enterados. Y para este Mundial de 2026, la FIFA perfeccionó su jugada maestra y expandieron el número de palcos de superlujo aprovechando los estadios de la NFL, con una expectativa declarada que superarían los $1,000 millones en ganancias, pero que seguramente la recaudación final está por arriba de esa expectativa, porque el palco dejó de ser un beneficio para los invitados de honor de las federaciones y pasó a ser la joya de la corona de la recaudación privada de Infantino y su círculo cercano. Pero a este instrumento le dieron un nuevo nombre, lo llamaron precio variable. Dejaron de llamarlo precio dinámico, pero para que entiendas, ese cambio de nombre no es semántico, sino jurídico, porque precio dinámico tiene un antecedente. Ese nombre es la etiqueta que incendió a los reguladores británicos tras el caso Oasis. Y variable todavía no tiene un expediente, es un término nuevo, pero que no dudes que en unos años también se ha investigado. El truco funcionó tan bien que desató la locura en las plataformas de reventa legalizada en este 2026. Y aunque la FIFA anunció boletos base desde los $60 solo para calmar la indignación de la prensa, el mercado secundario, como así lo llama la propia gente de la FIFA, se pudrió de inmediato. En los portales de reventa oficiales, las entradas para la final escalaron de forma obscena. Desde $10,000 en las categorías medias hasta más de $32,000 por el derecho de sentarse en primera fila. El algoritmo de la escasez artificial funcionó a la perfección, porque escucha este dato, en 95% de los 4 partidos del torneo, el precio de la reventa subió en promedio un 35% sobre su valor inicial, convirtiendo el torneo en una subasta digital. Así de grande es el daño que Gianni Infantino han hecho al deporte. Pero regresemos y sigamos desentrañando las anomalías de la reventa, porque la escasez tuvo diseño y método. Hubo 4,5 millones de solicitudes desde 216 países en el primer sorteo organizado por la FIFA. Pero lo increíble fue 1,5 millones de solicitudes en las primeras 24 horas. El sistema aplicó la fórmula corporativa que ya estaba hablada y que consistía en ventas escalonadas por fases, inventarios retenidos en la sombra para supuestas liberaciones finales y compras a ciegas antes de conocer los cruces de los equipos. Esto último para apartar boletos y que creo fue la joya de la corona de la reventa, porque imagina, aficionados holandeses, brasileños, alemanes que consideraban que su equipo mínimo llegaba a cuartos de final o más, al ver que no avanzaron, seguramente tuvieron que vender mediante las plataformas de la FIFA los boletos que ya habían comprado, incrementando el valor original y dándole otra ganancia del 30% a la FIFA. El pánico por quedarse sin boletos fue diseñado, fue una trampa en la que muchos cayeron. Estos números divididos en frío y analizados una vez acabado el mundial, se estima que la FIFA ganó más de $5,300 por cada segundo que la pelota estuvo en movimiento. Pero ojo, esto solo en boletos y palcos. Es por eso, y quiero que entiendas, que es muy probable que el Mundial 2030 se vaya a 64 equipos, porque aquí viene el interés de la FIFA por multiplicar el inventario, porque ese Mundial será en 3 continentes, Europa, África y América, en 6 países, y esto representa un incremento de 24 juegos más inventario para llenar esos palcos, esos estadios, y también más mercado para vender a precios más altos los derechos de transmisión, que por cierto es un tema que ya estamos investigando, porque si con lo que va del video te está dejando impresionado las ganancias de la FIFA, los derechos de transmisión genera otro ingreso multimillonario para esta organización sin fines de lucro. Y espera,
porque para 2034, Arabia Saudita, sede única, adjudicada sin rival y con la nota más alta que la propia evaluadora de la FIFA haya firmado jamás, el único número oficial disponible proyecta boletos y hospitalidad un 32% por encima de la línea base. Y esto quiero que se entienda bien, no es un mensaje antifútbol, por el contrario, es que quiero que entendamos cómo es que la maquinaria alrededor de este maravilloso deporte funciona y cómo hay un pequeño número de personas generando dinero de este mercado. Y te pregunto porque quiero saber tu historia. ¿Compraste algún boleto en la reventa legal de la FIFA o has comprado alguna vez un boleto en reventa? ¿Cuál es el porcentaje de incremento en ese boleto? Porque ¿sabes algo? No creo que sea un sistema que se quede solo en el mundial. No dudo que este sistema se traslade o ya se trasladó a las ligas de fútbol. Y aquí es donde voy a ser más crítico, porque el aumento de los precios en la reventa tiene nombre y autor, Gianni Infantino. En 4 semanas hemos obtenido más que 500 millones de demás de entradas. Esto es algo impresionante. Tenemos casi 7 millones de billetes de entradas, pero 500 millones es algo que nunca se había visto en la historia, ni de la FIFA ni de cualquier otra competición. Gianni Infantino llegó en 2016 a una FIFA en ruinas judiciales y la refundó como lo que es hoy. Una corporación de propiedad intelectual con el monopolio del torneo más importante del mundo. Y revisemos brevemente sus antecedentes. En 2016, correos filtrados revelaron que Gianni Infantino calificó de insultante una oferta inicial de 2 millones de francos suizos, algo así como $2.240.000. Su remuneración anual ronda hoy los 6 millones de dólares. Las reservas de la organización cerraron 2022 en un récord de 3.971 millones de ganancias y en agosto de 2024 mudó la división legal completa más de 100 puestos de Zurich a Coral Gables en Florida. La sede estatutaria sigue en Suiza y como el impuesto estatal sobre la renta en Florida no existe, decidió mudar parte de sus oficinas a ese estado. Cada quien que saque sus conclusiones, pero todo el contexto importa, porque la reventa es un mosaico legal. En Reino Unido, revender un boleto de fútbol sin autorización es un delito tipificado desde 1994. En Ontario, una ley aprobada de urgencia en abril de 2026, meses antes de la inauguración del Mundial, prohibió revender los boletos por encima del precio original, con multas de hasta $250.000 canadienses y colocaron 32 inspectores en la calle. Semanas después, su contraparte en los Estados Unidos, donde se jugaron 78 de los 104 partidos, no existe tope federal de precio. La FIFA no violó ninguna de esas normas, hizo algo mucho más elegante. Eligió dónde pararse a revender sus boletos. El mismo acto que en Manchester termina en un juzgado, en Nueva Jersey terminó sumando a las arcas de la FIFA. Pero eso no es lo peor de toda esta historia. Lo peor y uno de los mayores negocios de la FIFA en la reventa es el paquete, porque un boleto es solo una entrada, pero hay un instrumento para toparlo. En cambio, una experiencia es un contrato de servicios y está en un área gris que le conviene a la FIFA. Y de momento no está regulado, porque esa experiencia, y la pongo entre comillas, porque se empaqueta el asiento con una copa y una alfombra que te lleva a tu lugar. Esos detalles hacen que el valor nominal se evapore. $2.500 al paquete de entrada, $73.200 la serie completa con final incluido. $57.500 por persona a pie de cancha. Es increíble, 7 cifras por solo pisar el terreno de juego. Cifras que pocas personas en el mundo pueden pagar. Porque si algo se vio es que sí existen personas que pueden pagar esas cantidades, pero desafortunadamente esos precios dejan fuera a la clase media e incluso me atrevería a decir que a gran parte de la clase media y alta de México. Para gente de clase alta, que son los que menos saben de fútbol. Pero ojo, porque nada de esos ingresos de paquetes se computa como reventa y seguramente se factura como gastronomía, pero también está la defensa del modelo, porque existe una defensa y conviene escucharla completa, porque este análisis es de ambos lados y su respuesta no es para nada tonta. Primero, debes saber que la plataforma oficial elimina el fraude y el fraude es real. Por eso,
esta plataforma le da seguridad a los involucrados en la transacción, porque en el Mundial 2026 hubo compradores que vieron esfumarse boletos de más de $1,000 en plataformas grises horas antes del partido. Vieron perder el ahorro de 4 años irse en las manos de un estafador. 2. En Qatar, la reventa a valor nominal funcionó y protegió a la gente de comprar boletos por arriba de los precios. 3. Si el mercado va a pagar un excedente del valor de aproximadamente $30,000 por una final, mejor que ese excedente lo capture el fútbol mediante la FIFA y no en un intermediario que nada contribuye al fomento del fútbol. 4. El captar el ingreso de la reventa es el discurso oficial, porque el dinero se distribuye. $250 millones se van al programa Forward para 211 federaciones, que en teoría tienen la misión de desarrollar el fútbol de manera global. Lo que me llama a mí la atención es que ese programa fue creado en 2016 con la llegada de Gianni Infantino. Y es un secreto a voces que el programa Forward es la máquina de reelección perfecta y perpetua de Infantino al frente de la FIFA. Porque lo mismo vale un voto de la Federación de Montserrat, de Anguila, de Trinidad y Tobago. Los votos valen lo mismo que los de Brasil, Inglaterra o Alemania. Un voto por país. Y ojo con este dato, porque a cada federación le toca $8 millones, que para potencias no representa nada, pero para países pequeños recibir $8 millones en su presupuesto anual representa la diferencia entre la quiebra institucional y la opulencia de oficina. Al inundar de dólares a las federaciones más necesitadas y periféricas, la FIFA de Infantino se garantiza un ejercicio de 211 votos cautivos e incondicionales que aprueban por unanimidad los aumentos de sueldo del gerente. Contra esa defensa por parte de la FIFA hay 3 hechos y que son una realidad disfrazada. El tope de Qatar no fue virtud, no fue porque la FIFA así lo haya elegido, fue la ley del anfitrión la que lo determinó y desapareció en cuanto la jurisdicción de otro país así lo permitió. Los boletos pasaron del 5 al 30% en un solo ciclo mundialista. La captura del mercado está bajo investigación. Los fiscales generales de Nueva York y Nueva Jersey citaron a la FIFA bajo la sospecha de escasez fingida y ventas escalonadas para inflar la demanda. 69 congresistas firmaron pidiendo bajar los precios. La pesquisa sigue abierta, esperando resultados y sanciones, si es que hubo manipulación por parte de los involucrados. Y si la FIFA quisiera distribuir, no debería cobrar 2 veces la misma butaca. Por eso, el contexto agrava el cuadro general de la reventa. El 23 de mayo de 2024, el Departamento de Justicia y una treintena de estados demandaron a Live Nation Ticketmaster por monopolización del mercado. El 15 de abril de 2026, un jurado en Nueva York dictaminó que operaron como un monopolio ilegal, con un contrato cercano al 80% de la boletería primaria de conciertos según aquella acusación. ¿Y qué tiene que ver esta empresa en todo esto? 8 semanas después de ese veredicto, el Mundial abrió sus puertas con Ticketmaster como proveedor oficial del boletaje. Pero esto no es un descuido de agenda, ya que Ticketmaster es uno de los socios históricos de la FIFA. Ahora pasaré del análisis crudo a un análisis como aficionado de este maravilloso deporte. Y lanzaré algunas propuestas para la FIFA. El sistema que estructuraron no necesita prohibirle la entrada a nadie. Le basta con ponerle precio. Poner precios razonables de acuerdo al ingreso medio de la población. Deberían limitar a 4 boletos máximo por hogar en la venta general. Y para el 5.º boleto los deberían de invitar a su hospitality, seguir a una selección completa de fase de grupos a la final con $6,900 como piso, pero sé que eso jamás lo harán porque esas ideas son pensadas en el aficionado y lo que ha mostrado Infantino en los últimos años es pensando en el negocio. Porque ¿saben cuál fue el resultado de este 2026? Partidos anunciados como agotados, con tribunas despobladas a la vista y la explicación oficial por escrito, la verdad da risa. Las cifras se cuentan con boletos escaneados dentro del perímetro del estadio, no por butacas ocupadas, es decir, no importa si no entraron al estadio, les importó más el precio elevado, no importó que quedaran lugares vacíos. En promedio, al final, terminaron ganando más con su sistema de especulación.
No regularon la reventa para salvarte de ella. La regularon porque el mejor cliente para la reventa eras tú, ganando dinero de un negocio que ahora ya consideran suyo. Es por eso que les diría, despídanse de boletos económicos como los que se vivieron antes, porque desde el Mundial 2026 en adelante, los boletos cada vez serán más caros. Pero ojo, haciendo un análisis del deporte en general, esto excede al fútbol, porque es el patrón de la época. Toda pasión que se vuelve ingreso predecible termina optimizada contra la gente que la hizo valiosa. Pasó con los centros de las ciudades, pasó con la música en vivo y está pasando con las gradas. El estadio como teatro higienizado, mejor wifi, mejor gastronomía. Es por eso que realizamos un video sobre la gentrificación en los deportes.